Dicen que la desesperación puede llevarnos a cometer actos impensables. Pero, ¿hasta dónde puede llegar un padre por la ambición y la codicia? Hoy les contaré una historia real, una que hiela la sangre y nos hace cuestionar los límites de la maldad humana. Es la historia de Gilberto, el hombre que, según se cuenta, vendió a su propio hijo al diablo. Todo comenzó en un pequeño pueblo rural, un lugar donde las leyendas y la realidad a menudo se entrelazan. Gilberto era un campesino humilde, trabajador, pero siempre agobiado por la pobreza. Tenía una esposa, Marta, y un hijo pequeño, Daniel, que era la luz de sus ojos. A pesar de trabajar de sol a sol, la tierra apenas les daba para sobrevivir. Las deudas se acumulaban, y la frustración de Gilberto crecía día con día. Veía cómo otros prosperaban, cómo sus vecinos compraban tierras y ganado, mientras él seguía estancado en la miseria. Esa envidia, ese deseo ardiente por una vida mejor, se convirtió en una obsesión que comenzó a envenenar su alma. Una noche, mientras ahogaba sus penas en la cantina del pueblo, escuchó a los viejos hablar de leyendas. Hablaban de encrucijadas a medianoche, de pactos con entidades oscuras que ofrecían riquezas a cambio de un precio muy alto. La mayoría se reía, tomándolo como cuentos de borrachos. Pero para Gilberto, esas palabras sembraron una semilla peligrosa en su mente desesperada. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si esa fuera su única salida? La idea lo atormentó durante semanas. Miraba a su hijo Daniel, un niño inocente y lleno de vida, y un pensamiento oscuro y terrible comenzó a formarse. Veía en su hijo no solo al amor de su vida, sino también la llave para obtener todo lo que siempre había deseado. La codicia era ya un monstruo que devoraba su conciencia y su amor de padre. Finalmente, una noche sin luna, Gilberto tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Le dijo a su esposa que iría a buscar trabajo a una ciudad cercana y que llevaría a Daniel con él para que conociera el mundo. Marta, aunque extrañada por el repentino viaje nocturno, confió en su esposo. No podía imaginar la terrible intención que se escondía detrás de sus palabras. Gilberto tomó al pequeño Daniel de la mano y se adentró en la oscuridad del campo. No se dirigía a ninguna ciudad. Su destino era una antigua encrucijada de caminos de tierra. Un lugar del que los lugareños decían que estaba maldito, donde, según las leyendas, el mundo de los vivos y el de las sombras se encontraban. Al llegar a la medianoche, el aire se volvió frío y pesado. El silencio era total, solo roto por el latido desbocado de su propio corazón. Siguiendo las instrucciones de las historias que había escuchado, Gilberto realizó un ritual prohibido. Dibujó símbolos extraños en el suelo y pronunció palabras antiguas que apenas comprendía. Luego, con la voz temblorosa, llamó a la entidad de las tinieblas. Y entonces ocurrió. Una figura oscura, más alta que un hombre, emergió de las sombras. No tenía un rostro definido, solo dos ojos que ardían como brasas en la oscuridad. El ser le preguntó a Gilberto qué deseaba con tanta desesperación para atreverse a invocarlo. Con el corazón en un puño, pero cegado por la ambición, Gilberto declaró su deseo: riquezas, tierras, poder. Quería ser el hombre más rico de la región. La figura sombría asintió lentamente y luego preguntó por el precio. ¿Qué estaba dispuesto a dar a cambio de tanto poder? Y fue entonces cuando Gilberto cometió el acto más atroz. Sin dudarlo, señaló a su pequeño hijo, que se aferraba a su pierna, temblando de miedo y de frío. «Te lo doy a él», dijo Gilberto, con una frialdad que helaba el alma. «Toma a mi hijo, pero dame todo lo que te pido». La figura oscura extendió una mano huesuda y tocó la frente del pequeño Daniel. El niño no gritó, no lloró, simplemente se quedó quieto, con la mirada perdida, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Luego, el ser de las sombras se desvaneció, llevándose consigo la esencia vital del niño y dejando solo una cáscara vacía. Gilberto regresó a casa con su hijo, que ya no era el mismo. Daniel no hablaba, no reía,
No jugaba. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, fijos en un punto que nadie más podía ver. A los pocos días, la fortuna de Gilberto comenzó a cambiar de forma milagrosa. Encontró una veta de oro en sus pobres tierras. Ganó la lotería con un billete que halló tirado en la calle. Un pariente lejano y rico murió sin herederos y le dejó toda su fortuna. En cuestión de meses, Gilberto pasó de ser el campesino más pobre a ser el hombre más poderoso y rico de toda la comarca. Compró las mejores tierras, construyó la casa más grande y tenía sirvientes que cumplían todos sus caprichos. Pero mientras su riqueza crecía, su vida se convertía en un infierno. Marta, su esposa, enloquecía de dolor al ver el estado catatónico de su hijo. Día y noche lo cuidaba, le hablaba, le cantaba, intentando en vano despertar alguna reacción. Pero Daniel seguía ausente, un fantasma en su propia casa. Marta no entendía qué había pasado en aquel viaje, y Gilberto, carcomido por la culpa, se volvió un hombre amargado y solitario. Se emborrachaba a diario, tratando de ahogar los gritos silenciosos de su conciencia. La riqueza no le trajo la felicidad, sino una miseria aún más profunda. Por las noches, no podía dormir. Tenía pesadillas terribles, en las que la figura oscura volvía para recordarle su pacto. Escuchaba la risa de su hijo, la risa que él mismo había silenciado, resonando en los pasillos vacíos de su lujosa mansión. La gente del pueblo lo miraba con una mezcla de envidia y miedo. Murmuraban a sus espaldas, sentían que su fortuna tenía un origen oscuro y antinatural. Los años pasaron. Gilberto envejeció, rodeado de lujos, pero completamente solo. Marta, consumida por la tristeza, murió tempranamente. Él se quedó solo con su hijo ausente y su fortuna maldita. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había cambiado el tesoro más grande que un hombre puede tener, el amor de su hijo, por un montón de oro que no podía comprarle ni un segundo de paz. Una noche, desesperado y atormentado, Gilberto regresó a la misma encrucijada. Gritó al viento, suplicando a la oscuridad que le devolviera a su hijo. Ofreció devolver toda su riqueza, su propia vida, su alma, cualquier cosa, a cambio de deshacer el pacto. Pero solo el silencio le respondió. Se dice que esa noche, Gilberto desapareció sin dejar rastro. Algunos cuentan que la entidad que le dio la riqueza finalmente vino a cobrar la última parte de su deuda. Otros dicen que, loco de culpa, se adentró en el monte y nunca más fue visto. La gran casa quedó abandonada y la fortuna se perdió con el tiempo. Lo único que quedó fue Daniel, el niño que ya era un hombre, pero seguía con la mirada vacía, sentado en el porche de la casa en ruinas, como un monumento viviente al terrible precio de la ambición. La historia de Gilberto se convirtió en una leyenda, una advertencia contada de generación en generación en aquel pequeño pueblo. Una historia que nos recuerda que hay cosas en la vida que no tienen precio y que hay pactos que una vez hechos nunca se pueden deshacer. Esta historia, sea leyenda o realidad, nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué precio estaríamos dispuestos a pagar por nuestros deseos más profundos? Y más importante aún, ¿vale la pena? Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan estas historias que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué piensas sobre la historia de Gilberto. Nos vemos en la próxima.